Señor, y el mismo Dios de paz me santifique por completo, y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora sí, entremos de lleno con esto. Pues vamos a hablar de la reacción de la gente, pero la reacción de la gente delante de qué. Si se recuerdan, la última enseñanza en relación a lo que es, yo les sigo hablando del llamamiento a la libertad, no he salido de ahí, amén. Pero dentro del llamamiento a la libertad hay muchos puntos que tenemos que ver, amén. O sea, seguimos dentro de ese tema, pero este es un inciso, por así decirlo. Entonces ahorita vamos a hablar de lo que es la reacción de la gente delante de qué. ¿Alguien se recuerda lo que hablamos la semana pasada? ¿Mm? Sí, ¿se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, el tema de la semana pasada? Porque esta es continuación del tema de la semana pasada. ¿Amén? ¿No se recuerdan? Hablamos de la autoridad, no, la autoridad de Cristo. ¿Amén? Entonces, ahora vamos a ver, con base a la Biblia, cuál fue la reacción de la gente cuando veían la autoridad que Jesús tenía. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Amén. Como número uno, la gente, pues como lo ven ahí escrito, pues se asombró al ver la reacción de un simple hombre, lo vamos a ver así. Que cuando la gente lo empezó a ver lo que hacía, dice la Biblia que empezaron a preguntarse dentro de sí, pero ¿este acaso no es el hijo de José? ¿Este acaso no es el hijo de María? Otros, pero ¿y este no es el carpintero, mucha? Vaya que no era como carpintero como los de hoy en día, ¿va? Que uno les pide una mesa y la entregan al año siguiente. Amén. Entonces se dan cuenta los comentarios que empezaron a surgir dentro de la gente, y este no es, y este no es. La pregunta antes de entrar a esto es, ¿tenían razón con lo que estaban diciendo, sí o no? Tenían razón, pero hay algo importante que yo les quiero trasladar en medio de todo antes de entrar a esto. Cuando la gente empezó a ver los milagros que Jesús hacía, se empezaron a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque tal vez ellos mismos habían ido a pedirle un trabajo, qué sé yo, una mesa, un banco, a que les arreglara algo, yo no sé. Y tenían la idea de que se llamaba Jesús, que era hijo de ¿quién? De José y de María, y que era un carpintero. Así era como lo conocían, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo conocen ustedes a Jesús? ¿Lo conocen exactamente igual? Ah, Jesús el carpintero. Ah, Jesús el de la Biblia. ¿Cómo lo conocen entonces? Lo tenemos que llegar a conocer así como nuestro Salvador. Y entra parte de lo que Manuel decía. El perdón es clave para conocerlo como Salvador. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, entonces, pero digo conocer a Jesús, lo conozco, claro. Pero si no perdono, entonces ¿a qué Jesús conozco? Puede ser cualquier otro Jesús. Jesús el carpintero, Jesús el hijo de José, el hijo de María, Jesús el niño que se perdió en el templo, pero a Jesús el Salvador, ese no lo conozco. Porque Manuel decía algo importante y la Biblia lo dice, perdonando nuestras ofensas, ¿cómo qué? Así como también nosotros perdonamos. Pero, ¿y si nosotros no perdonamos? Lo decía Manuel. Si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Él tampoco nos perdona. Amén. Entonces, antes de entrar a esto, quiero dejarles esa pregunta en sus corazones y que les lata ahí. ¿A qué Jesús conocen ustedes? ¿Al carpintero? ¿Al Jesús de la Biblia? ¿Al hijo de José? ¿O qué sé yo? Porque eso fue lo que la gente empezó a decir. Amén. Pero lo primero que dice fue que al ver la autoridad de Jesús, la gente se asombró. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún los espíritus inmundos le obedecen. Entonces, ¿se dan cuenta las preguntas que empezaron a surgir? Miren, dentro de esto, hermanos,
quiero también decírselos desde ya. El día sábado ustedes y yo vamos a hacer algo, amén. Ustedes ya saben qué es lo que vamos a hacer, amén. ¿Es bien? ¿Se dan cuenta del título? ¿Cuál es el título? La reacción de la gente. O sea, todo lo que les voy a trasladar en esta hora, ustedes no pueden ir y la gente va a reaccionar así. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo cómo van a reaccionar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir, como lo dice acá, con autoridad. La gente, ¿y qué autoridad es esta? ¿Y ustedes de dónde son? Amén. Por eso, agarren todo lo que puedan agarrar. ¿Por qué? Porque tal vez cuando la gente ve a los niños haciendo lo que van a hacer, se asombren. ¿Y los niños haciendo eso? O puede hacer que nos critiquen. ¿Y cómo ponen a los niños a hacer eso? En fin, la gente siempre va a hablar. Hay un rótulo por ahí en las camionetas, yo no sé si ustedes lo han visto, que dice: si hablaron de Jesús, que no hablarán de mí. Ajá, sí, ahí está, ¿eh? Así es. Si hablaban de Jesús, que no hablarán de mí. Pues si se asombraron de Jesús, también va a suceder lo mismo con lo que vamos a hacer el sábado. Entonces tienen que ir ustedes atentos a lo que dice el título, la reacción de la gente. ¿Por qué? Porque como les decía, hay gente que reacciona muy bien y sin que uno les diga, la aceptan al Señor. La primera vez que yo salí a evangelizar en San Cristóbal, y el primero que fui, aceptó. Puchis, dije yo, qué fácil, qué bonito, me voy a ir de uno en uno. Dije yo, que después me topé con unos bien duros. Uno se encuentra, hermanos, escúchenme esto, con sacerdotes católicos, con gente que dentro de la religión, estoy hablando de cualquier religión, tiene un nivel espiritual, o al menos si no espiritual, por lo menos de conocimiento alto. Resulta que nosotros llegamos a evangelizar a un hermano, justo igual que el carro que carga Manuel, estaba en su carro, y lo llegamos a evangelizar. ¿Y saben qué nos dijo? Pero si yo soy pastor, y nosotros evangelizándolo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque se va a encontrar con cualquier tipo de gente. Ustedes van a ir y no van a saber a quién le van a estar hablando. Por eso se los decía, cero miedo. Amén. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de la gente al ver la autoridad de Jesús? ¿Cuál va a ser la reacción de la gente al ver las locuras que vamos a hacer? Asombro. Muchachos, ¿y esos quiénes son? ¿De dónde salieron? Pues en el nombre de Jesús se van a enterar de dónde salimos. Lucas 9:43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, que Jesús anunciaba otra vez su muerte, dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Eso es nada más lo que me interesa. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de la gente delante de la autoridad de Jesús? Se asombraron. Número 2, no solamente se asombraron, sino hubieron otros que se espantaron. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Dice, y estaban todos maravillados. Yo no sé si sus versiones dirán algo diferente, pero esa palabra es espantados, asustados. Imagínense, ahí está, pasmados. ¿Qué idea le da a ustedes eso? El estar uno pasmado. Ya saben, en Puerto Rico utilizan bastante esa palabra. Me dejó pasmado, me dejó pasmada. Entonces, ¿cómo estaba la gente? Según lo que leímos, dice que estaban maravillados, pero no eran maravillados no eran maravillados de maravillados, sino maravillados de pasmados, de asustados, de, como lo dicen, de espantados. O sea, ¿qué es esto? Amén. O sea, puede hacer que la gente se espante, como lo decía, pero ¿y esa gente cómo pone a los niños a hacer eso? ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que el reino de ¿quién es? ¿A quién le pertenece el reino de Dios? A los niños, a los que son como niños. Entonces puede haber otra reacción de la gente, es que reaccionen con espanto. Número 3, reaccionaron también con curiosidad. Marcos
1:27, una vez más Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y obedecen. Aquí el punto que estamos hablando es que tenían curiosidad. ¿Por qué creen ustedes que tenían curiosidad? Querían saber. Por eso dentro de ellos mismos se hacían las preguntas. Amén. Miren, hermanos, algo que tienen que entender todos ustedes. Dos cosas. Una, no todos hemos sido llamados a ser ministros. Amén. Eso lo tienen que entender ustedes y tenerlo claro. No todos hemos sido llamados a ser ministros. Si me preguntan a mí si yo quería ser ministro, no quería, ni me pasaba por la cabeza. Amén. Pero llega un punto en el cual Dios te confirma y te pide algo y te dice algo, y entonces, como dijo una hermana por ahí, no me queda más, dijo. Amén. Ya no nos queda de otra. Entonces, eso lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a estar esforzados, es que yo quiero ser, y si ese no es el propósito de Dios, nunca lo van a llegar a hacer. Amén. Pero esto sí lo tenemos, número dos, esto sí lo tenemos todo en común. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, hemos sido llamados a predicar la palabra. Es muy diferente predicar la palabra a ser un ministro primario. Amén. No todos hemos sido llamados a ser ministros, pero sí todos hemos sido llamados a predicar la palabra. Amén. Entonces, de predicar la palabra ustedes no se salvan. De que predican, predican. Amén. Y ya hablamos cómo Jonás no quería y qué pasó al final. Predicó. ¿Y quería? No quería. Pero al final se paró haciendo lo que Dios quiso. Amén. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo, desde el momento que nos convertimos en cristianos y empezamos a adquirir otro tipo de conocimiento como parte de la iglesia, ¿saben en qué nos tenemos que convertir o en qué nos convertimos? Nosotros, por la palabra curiosidad, tenemos que convertirnos en la respuesta a las preguntas del mundo. ¿Me entendieron? Si el mundo tiene preguntas, ¿sí o no? ¿Quién se las va a responder? ¿Están escuchando lo que están diciendo? Ahí está, eso es lo delicado. Por eso les digo que tenemos que entender eso, de que no todos hemos sido llamados a ser ministros, pero sí todos a predicar. Entonces no me puedo quedar yo ignorando. ¿Saben ustedes que la enseñanza, la instrucción, el aprendizaje o las clases son caras, sí o no? Pero les quieren que les diga algo que es más caro que eso. ¿Alguien sabe qué es más caro que la enseñanza? ¿Y el conocimiento? ¿Saben qué es más caro? La ignorancia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento la gente se muere. Claro. Entonces es mucho más caro la ignorancia que el conocimiento. ¿Qué quieren ustedes? ¿Les gusta a ustedes lo más caro? Esfuércense. Amén. Pero entonces es más caro quedarse sin aprender que aprender y no poner en práctica. Amén. Es por eso que ustedes y yo, mis amados hermanos, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, a eso me refiero cuando les digo iglesia, tenemos que convertirnos en eso. ¿El mundo tiene preguntas? Ok, yo tengo respuestas. La iglesia es la respuesta. ¿No dice la Biblia que la iglesia es la luz del mundo? ¿Que la iglesia es la sal de la tierra? ¿Quién le da sabor a este mundo? Nosotros. Si el Señor no ha venido todavía, ¿es por qué? Porque nosotros seguimos acá y tiene misericordia. Pero otra, porque nosotros estamos acá y no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. O sea, no le estamos dando sabor a la tierra. Y la Biblia dice que ¿para qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿Seguros? Sirve para algo. No, porque si pierde el sabor. ¿Para qué sirve la sal si pierde su sabor?
No, tampoco. No, porque si ya perdió el sabor, se perdió, lo perdió. Bien, sirve para algo. La Biblia dice que sirve para algo. ¿Ah? La Biblia dice que para lo único que sirve la sal, que ha perdido su sabor, es para ser pisoteada. ¿Sí o no? Entonces, en otras palabras, si nosotros somos la sal de la tierra y hemos perdido nuestro sabor, o sea, no somos la respuesta para el mundo, los van a pisotear. ¿Por qué? Porque no hay sentido, no le damos sabor a esta tierra. Amén. ¿No será que tal vez te están pisoteando porque ya perdiste tu sabor? Porque ya no le das sabor a la vida, ya no le das sabor a la gente. O sea, la gente cuando te ve lejos de sentirse contento, alegre, se siente triste. ¿Le transmites lo que tienes? Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a servir solo para ser pisoteado. Y la iglesia no ha sido dejada en la tierra para eso. La iglesia ha sido dejada para darle sabor y sentido a la vida de esa gente que no tiene sabor, ni sentido, ni razón. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿la gente tiene curiosidad? ¿Sí o no? La gente va a tener curiosidad cuando nos mire haciendo lo que vamos a hacer. Y van a empezar a preguntar, ¿y quiénes son esos? Respóndanles ustedes. Amén. Pero como decía Manuel, para eso tenemos que tener conocimiento. Y si por algo no se pueden quejar ustedes, hermanos, es que por falta de conocimiento. Porque si algo el Señor les ha trasladado es conocimiento. Amén. Pasemos al número 4. Ya leímos la Biblia, ¿verdad? Ya. Número 4. ¿Qué más? Regocijo. Lucas 13:17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Escuchen eso. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Al decir él estas cosas, o sea, cuando Jesús hacía y decía, sus enemigos, ¿qué dice? Se avergonzaban. ¿Pero quiénes se regocijaban? ¿Manda? Su pueblo. Entonces van a suceder dos cosas. La gente puede tener dos reacciones delante de esto. No solamente regocijo, sino también vergüenza o enojo. Vamos y tenemos que ir preparadas para las dos. Que gente nos diga, nos bendiga. Siga adelante, mi hermano. Siga adelante, jovencito. Lo felicito. Amén. El trabajo que usted está haciendo es muy bueno. Amén o no amén. Entonces podemos encontrarnos con gente que nos diga eso. Amén. Como también con gente, como les dije, que se les pare enfrente así y que los maltrate. Y que lo que ustedes van a entregar se los tire en la cara. Así como lo oyen. ¿Y qué vamos a hacer ustedes y yo? Yo lo agarro y se lo vuelvo a tirar, ¿verdad? No, humildes. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Necesitamos las dos cosas, mansedumbre y humildad para poder hacer lo que vamos a hacer. Mansedumbre, ¿para qué? Para sujetarnos, y humildad para soportar. Amén. Entonces no solamente hay regocijo, sino también hay vergüenza, pero también hay enojo. Número 5, alabanza. Marcos 2:10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Escuchen esto. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El día sábado tiene que suceder eso, hermanos. La gente, más de alguien, tal vez no nos demos cuenta, pero más de alguien va a glorificar el nombre de Dios al ver que su cuadra está siendo ungida. Amén. ¿Saben qué me decía el Señor uno de estos días? Que tenemos que lograr que por lo menos a la iglesia venga gente de cada cuadra. ¿Hay gente aquí de la sexta? No tenemos de la sexta. Bueno, yo todavía me recuerdo eso porque no sé cuál es la nueva dirección. ¿De la quinta? De la quinta sí tenemos. ¿La cuarta?
También tenemos de la cuarta. La quinta del buitre, esa es del Real Madrid. La tercera, no tenemos de la tercera. La segunda, tenemos de la segunda. Primera, no hay. ¿Quién es de la primera? Tenemos en la primera. Amén. Tenemos en la primera. ¿Y las calles del colegio y la otra de ahí? ¿Cómo esas calles tienen nombre? Donde existía un colegio en Montealegre, ahí donde ahora es un salón, creo. ¿Tienen nombre esas calles, no? Y la de allá, hermana Angélica, no es la calle del dispensario. ¿De ahí tenemos o no tenemos? Sí tenemos, amén. Entonces nos falta gente de la sexta y las otras cuadras para allá. En la tercera no hay, segunda tampoco. Nos falta gente de ahí. Bien, en la segunda está Evelyn. La segunda, ¿no? Solo la tercera nos hace falta. La sexta, tercera y sexta. Bueno, en el nombre de Jesús, la tercera, ¿no es en la tercera donde están las dos iglesias? Hay que luchar ahí entonces. Amén. Bueno, el Señor me decía eso, que tenemos que conquistar gente de cada cuadra. Y eso va a empezar a suceder con lo que hagamos el sábado. Miren, tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque con lo que nosotros hagamos, el nombre de Dios va a ser glorificado. ¿Quieren que les comente algo que sucedió hoy? Algo que yo sé que aquí no es culpa de nadie. Bueno, sí es culpa de todos, mejor dicho. Que ninguno de todos hemos hecho nada. Hoy me subí a un busito. ¿O alguien ya le fue a hablar a los busitos? A los de los busitos, mejor dicho. Porque no creo que le respondan los buses. ¿Ya le fueron a hablar a los de los busitos? Bueno, ni yo tampoco les he hablado. Entonces sí es culpa de todos. Me subí a un bus hoy y desde que me subí dije, pasa algo en este bus. Me quedé con esa convicción y empecé a orar. ¿Y qué creen que le pasó al busito? Se descompuso. Ahí está todavía. Ya saben, ahí está. En ese busito venía yo. Pero hubo un ratito en el que se empezó a ir para atrás. O sea, ¿qué le pasó al carro? No me pregunten porque no sé. Pero se empezó a ir para atrás. No, la gente se bajó. Nos bajamos. Amén. Pero les digo algo, yo sentí que a ese bus le iba a pasar algo. Y le pasó. Y les dije que ustedes y yo tenemos que ir a orar por ese lugar allá abajo. Amén. Pero entonces lo vamos a iniciar a hacer el día sábado. Amén. El Señor me puso ya que en esta semana yo tengo que meterme a la iglesia católica. Oran por mí, por favor. Le hablé a mi pastor y le dije, pastor, el Señor me puso a hacer esto y esto. ¿Saben qué hizo? Solo se pegó la carcajada. Me dijo, ven, me dijo. Pero ya era una palabra de parte de Dios. Y yo sé que lo que le voy a llevar es de parte de Dios. Y les digo algo, hermanos, ¿quieren que les sea sincero? Ahora no tengo miedo. Ahora quiero ir. Amén. Pero yo los necesito a ustedes. ¿Por qué? Porque uno de estos días, no sé, ayer creo que fue, sí, ayer. Les conté lo que sucedió con el demonio de aquí de la cruceta. Está derrotado, pero no ha sido conquistado. Amén. Nos estamos durmiendo. Y yo sé que ese espíritu inmundo sigue ahí. Y si nosotros no lo conquistamos, va a cobrar fuerzas y prácticamente no pasó nada de lo que sucedió. Amén. El Señor me mostraba cómo, escúchenme en esto, con niños. Y aquí no entran nada más los niños literales, sino lo que decía Manuel. Los que se hagan como niños son los que van a conquistar ese lugar. ¿Cuántos se van a hacer como niños? ¿Por qué? Porque la gente nos va a ver. Amén. ¿Y saben en dónde me habló eso el Señor? En la camioneta. Todo por 2 niños.
Porque pasé yo en la calle de Ciudad Real, y vi dos niños agachados así, viendo debajo de una puerta. ¿Y saben qué me recordé? Cuando yo vivía acá, y aquí a dos casas tenían tele, yo no tenía tele. Y a mí qué me importaba ir a esperar ahí a la puerta con tal de que en algún momento abrieran y pedir permiso para entrar a ver tele. Yo me quedaba ahí, sí, iba de ver, iba de ver, iba de ver. Cuando veía que alguien aparecía, o más, tocaba la puerta, y cuando me abrían, pues entraba a ver tele. Y me recordé de eso. Amén. De que a un niño no le importa nada. ¿Algunos de ustedes, vamos a suponer que no tienen tele, irían a hacer eso? ¿A esperar tal vez horas y horas solo para ver tele? Un niño sí lo hace. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Por qué? Y el Señor me decía, porque lo que el niño quiere, porque lo que tú querías era satisfacer tus deseos. Ahora nuestros deseos no son nuestros deseos. Ahora tenemos que buscar satisfacer los deseos de Él. ¿Pero cómo? Niños. Miren, de algo tan simple, hermanos, el Señor me habló. Solo porque vi dos niños agachaditos, el Señor me habló. Entonces el Señor nos habla por cualquier medio y circunstancia. Lo que cambia es el entendimiento y saber que Dios nos está hablando. Cualquiera puede ver a esos patojos ahí que se van para su casa, pero en esos dos niños el Señor me habló. ¿Y por qué les digo esto? ¿De dónde sale todo esto? Porque mientras que nosotros nos estamos quedando acomodados, los de los busitos siguen con problemas, siguen en peligro. El espíritu inmundo que está ahí sigue estorbando. El otro que está ahí abajo sigue estorbando. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Amén. Por eso les digo, hermanos, ustedes y yo, como iglesia, entiendan eso y grábense eso. Ustedes y yo, como iglesia, tenemos que ser la respuesta a las preguntas del mundo, a la curiosidad. Hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato. Entonces, esos curiosos que se asomen a preguntar, agarrémoslos. Amén. Pero mis amados hermanos, por favor, sin miedo a nada. Lo único que les pueden hacer es darle un par de cachetadas y ya. Si les dan una, ¿qué dice la Biblia? Pongan la otra, ahí está, un par. Eso es todo, eso es lo más que pueden llegar a hacer. Amén. Bueno, pero esto es nada más reacción de la gente. Esto que viene acá abajo es más difícil. Porque si ustedes se dan cuenta, dice, es lo mismo, solo que ya no es reacción de la gente, sino reacción de los líderes religiosos. Y si algo hay en la colonia, por lo que el Señor me decía, es religiosidad. Por eso les decía, tenemos que pelear por la tercera. Número 1, lo primero que los líderes religiosos van a ponernos es oposición. Se van a oponer. Yo les aseguro que si decidiéramos promover una campaña y nos decidimos juntar con todas las iglesias de aquí de la colonia, algunos lo harían y otros no. O empezarían, ¿y qué doctrina predica usted? ¿Y quién es su cobertura? ¿Y cree en lenguas? ¿Cree en el Espíritu Santo? ¿O estoy equivocado? ¿Y qué evangelista poderoso va a venir a predicar? Y cuando les diga yo, ¿y usted quién es? Pues me presento a William Hernández, mucho gusto. Ya me conoce. Amén. O sea, la gente pone un montón de excusas y pretextos, y mientras ellos están con esas excusas poniendo oposición, las almas, dice la Biblia que hay dos cosas o muchas cosas insaciables, pero dos de ellas son los ojos y dos, los oídos. No, el Seol. ¿Por qué? Porque los ojos no se sacian de ver. Y el Seol no se sacia de recibir almas. Amén.
La oposición, Marcos 2, 6 y 7. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban o meditaban. ¿Por qué hablaba este así? Escuchen, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pregunto, hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Es cierto eso? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Bien, volvamos a leerlo, dice. Estaban ahí sentados algunos de los escribas. Los escribas o fariseos o sacerdotes eran, como por así decirlo, el día de hoy, los ministros. Amén. Y resulta que mientras que Jesús hacía, ahí estaban los escribas. Bien. Dice, estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Puede solo Dios perdonar pecados? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no? La Biblia dice en el libro de Santiago, la oración del justo, dice, puede mucho. Y dice que aquel que haga volver a uno que se ha apartado al camino, cubre, dice, multitud de pecados. No solamente cubre los pecados de aquel que se arrepintió, sino aún, hermanos, nos conviene salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos y logramos que un alma se convierta, los pecados de ellos, como los nuestros, los cubrimos. ¿Qué creen ustedes que el Señor quiere? Más, que estemos todos los días, Dios mío, perdóname, Señor, porque cometí este pecado, o que vayamos a ganar un alma. Está. Entonces, ¿qué tal si les pongo un reto? Por cada pecado que ustedes y yo cometamos, ganemos un alma. Se convierte la colonia. ¿Sí o no? Convertimos a todo el mundo. Por cada pecado de ustedes y mío, convertimos al mundo. ¿Es un buen reto, sí o no? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso la Biblia muestra que cuando evangelizamos, cubrimos muchos pecados. Cuando Jesús le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Era Dios o era Jesús? ¿Y los perdonó, sí o no? ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Porque era un hombre recto. Podía perdonar pecados. Entonces los pecados pueden ser perdonados también por el hombre según la rectitud e integridad de su corazón. Amén. Es por eso que esto dice, ¿qué blasfemia dice este? Porque como él estaba perdonando pecados, si acaso no solo Dios puede perdonar pecados, ¿este se cree Dios? ¿Era el Hijo de Dios, sí o no? Amén. Pero entra parte de lo que Manuel hablaba dentro de su enseñanza. ¿Por qué es que muchas veces no hacemos eso? Porque hay heridas, porque hay espinas, porque hay acusaciones, porque a veces, pero si yo vengo de hacer esto y el pastor me está poniendo a predicar ahorita, Dios mío, acusaciones. Amén. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a encontrar de parte de la religiosidad? Oposición. No van a querer. ¿Amén o no amén? Número 2, enojo. Lucas 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Yo les quiero dejar algo en sus corazones, hermanos, por esto del enojo y por lo otro que acabamos de hablar, la oposición. Yo creo lo siguiente, que todos aquellos que se oponen, que se enojan y aún que difaman, es por algo, es por envidia, es por celos, es porque ellos quieren hacer las cosas, pero no pueden. ¿Por qué se los digo? Uno de estos años, no recuerdo exactamente qué año fue, pero si ustedes lo recuerdan, me dicen. Y si se enteraron también, vino
a Guatemala un evangelista conocido a nivel mundial, Luis Palau. ¿Se enteraron ustedes cuando vino? Y hizo su actividad en el Parque de la Democracia. Amén. Un año antes empezaron a mandar información. Yo estaba en cierto lugar y andaba gente averiguando si, como en esos lugares se hacen seminarios cristianos, entonces andaban averiguando quiénes éramos pastores. Y resulta que yo estaba ahí. Dieron mi información y mes a mes, de parte de esa actividad, me llegaba información y todo para poder ser partícipe de esta actividad. A la persona que me cubría también se enteraron de él y también le mandaron la misma información que me mandaron, se la mandaban a él. ¿Qué sucedió? Yo cuando me enteré dije, bueno, gloria a Dios, pero también dije, yo no voy a ser partícipe. ¿Por qué? Porque era casi todo un año de trabajo y uno tenía otras cosas que hacer. Yo dije, no, pero me puse contento y dije, gloria a Dios. Cuando la persona que me cubría se enteró, nos empezó a hacer esto: difamación. Empezó a decir que aquí, que allá, que él aquí, que con quién viene, que no sé qué, que no sé cuánto. Dije yo dentro de mí, si él tuviera la oportunidad de poder hacerlo, estoy seguro que lo haría. Pero como no tiene la capacidad y no quería que nosotros como pastores participáramos, entonces fue más fácil difamar y enojarse que ayudar. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué recibimos oposición? ¿Por qué la gente se enoja? ¿Por qué la gente aún va a levantar difamación? Porque ellos quieren hacer lo mismo, pero una de dos: o no pueden, o no tienen ideas, o el Señor no les habla, o quieren pero tienen miedo. Entonces es más fácil oponernos, enojarnos y difamar para que ellos ya no lo hagan que hacerlo. Amén. Puede ser que después de que los vean a ustedes repartiendo los folletos, mucha gente se levante a enojarse en contra de ustedes, a difamarse, a difamarlos. Ya está sucediendo. Amén. Algo así como que, bueno, ¿y vos de qué te la llevas? No, usted no, hermano. De muy santo, de muy perfecto, de muy perfecta. Hermanos, pecados todos cometemos, errores todos cometemos. Ya les dije, la palabra pecado lo que significa es error. ¿Y quién no se equivoca? ¿Quién no comete un error? Todos cometemos error. Entonces, cuando cometemos un error, por muy sencillo que sea, es pecado. Amén. Y entonces la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Difamarnos. Se aprovecha Satanás de eso para decirnos a nosotros, no, mejor no, porque tiene razón, yo soy un pecador y ¿cómo voy a andar haciendo eso? Ese es el plan de Satanás para estorbar lo que vamos a hacer. ¿Y en quién se va a levantar? En lo que estamos viendo acá, en líderes religiosos. Quizás, yo no sé, me voy a poner a pensar, algunas iglesias, algunos pastores se llegan a enterar de lo que estamos haciendo y luego tengan cuidado con esa iglesia. Por cierto, ya alguien de por acá ya se enteró que ando por acá y me escribió, pero yo sé cuáles son sus intenciones y no le respondí. Extendiéndome supuestamente su diestra de compañerismo. Pero dije yo, no quiero enrolarme otra vez en las mismas cosas. Amén. Se los digo ¿por qué? Porque ya gente, ministros de por acá, saben que yo estoy acá. Y como supuestamente estoy endemoniado, entonces cuidado, hermanos. Amén. Difamación. Bueno, ya leímos Lucas, ¿verdad? 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Número 3, difamación. Esa prácticamente ya la hablamos de una vez. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que, escuchen esto, tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Pasemos a la número 4. Lo llamaban loco y fuera de sí. Miren, hermanos, si por él nos llaman locos, gloria a Dios.
La Biblia dice, bienaventurados cuando por causa de Él os vituperen. En otras palabras, recibimos bendición cuando la gente habla mal de nosotros, siendo mentira lo que están diciendo. Amén. Pero cuando hablan mal de nosotros y lo mal que están hablando de nosotros es verdad, ¿qué creen que pasa? Nos están echando iniquidad con las palabras. Dice, entonces le decían loco y fuera de sí. Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonios tiene. Ya me lo dijeron a mí también. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Miren eso. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, ¿qué decían de Jesús? Que era un loco y que era fuera de sí. Número 5, que era un pecador. Ahí sí, puras mentiras. Que lo digan de mí que soy un pecador, tienen razón. Pero que lo digan de Jesús, ahí sí se chanflearon. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. ¿Era un pecador Jesús? ¿Y por qué estos decían que era un pecador? Dicen, nosotros sabemos, dicen. ¿Por qué me han dicho eso? ¿Por qué decían, sabemos? ¿Por qué decían, sabemos que es un pecador? Claro, porque lo estaban difamando. Y en el pasaje anterior que leímos decía, ¿por qué lo oyen? Amén. O sea, ¿cuál era el fin de difamarlo y hacerle creer a la gente que era un pecador? El fin era que no lo escucharan, que no lo oyeran. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que la fe viene por oír. ¿La fe viene por oír? ¿La fe viene por oír? ¿La palabra de Dios o palabra de Dios? Palabra de Dios. No es lo mismo la palabra de Dios a palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que yo estoy hablando ahorita. Palabra de Dios es que Dios les hable a ustedes. Y no es lo mismo que Dios les hable a que les hable yo. Amén. O sea, una voz directa de parte de Dios. Y así viene la fe. Amén. Ustedes tienen que llegar a un momento, mis amados hermanos, yo no sé ni por qué les voy a decir esto, pero yo creo que así es y se los profetizo. Para que su fe sea grande, sea una, no sea dividida. Yo creo que ustedes tienen fe, porque creo que tienen fe, porque se necesita fe para venir a escucharme. Amén. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Siento de parte del Señor decirles que ustedes van a empezar a tener experiencias sobrenaturales. Pero les digo de una vez algo, cero miedo. Amén. Yo he visto muchas cosas en lo sobrenatural, así como he visto ángeles, también he visto demonios. Y yo no les estoy diciendo que van a tener experiencias sobrenaturales buenas. Pueden ser que esas experiencias sobrenaturales sean demonios también. Amén. Entonces recuérdense que se los estoy diciendo hoy, 9/1/2012. Yo creo que van a empezar a tener experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Porque así va a hacer que su fe crezca. Amén. Entonces, ¿por qué decían que Jesús era un pecador? Porque lo que esta gente buscaba era que no lo oyeran. Porque si tenían fe en Él, se salvaba. Todo eso va a hacer va a hacer que la gente religiosa lo haga con nosotros también. Amén. Pueden empezar a preguntarles a ustedes cosas como las que ya les dije. ¿Pero quién es su pastor? ¿Y quién es su cobertura? ¿Y tienen apóstoles ustedes? ¿Tienen profetas? ¿Creen en los 5 ministerios? ¿O son independientes? Amén. Mire, le van a decir ustedes, yo creo en un Cristo vivo que murió y resucitó por mí al tercer día, y creo que Él me puede salvar. Creo que Él vino a salvarme
y vendrá a arrebatarme y se acabó. Porque si nos ponemos aquí, yo soy de aquí, yo soy de este, igual que aquellos. Yo soy de Cefa, decía. No, perdón, yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo. Y viene Pablo y le dice, yo creo que se enojó. Mucha le dijo, era guatemalteco. ¿Es que acaso fue Apolos o Pablo el que murió por ustedes en la cruz? ¿Quién murió por ustedes en la cruz?, les dijo. ¿Y respondieron? Así respondieron. Jesús, le dijo. Entonces aquí que yo soy, ese yo no soy nada. Yo soy de Cristo y punto. ¿Saben quién hizo las denominaciones? ¿Manda? La gente, el hombre. Sacó sus creencias. Es que el Señor me habló de esto. Es que un ángel se me apareció. Y ese es el ángel de luz del cual Satanás se disfraza. Se les apareció el ángel y luego sacaron las más de 6.023 religiones que existen. Se decía, número, ¿qué estamos? 6. Número 6. Aquí los pasajes se me cruzaron, hermanos. Ahí los colocan bien ustedes. Era un engañador. Un engañador. O sea, decían que era un engañador. Y había gran murmullo acerca de él ante la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Miren, lo más fácil, hermanos, es lo siguiente. Cuando un ministerio empieza a irse para arriba, en tan poco tiempo, y se enteran los líderes religiosos, lo más fácil es hablar mal de ese ministerio. Más de algo está malo están haciendo. ¿Sí o no? ¿Y qué van a buscar? Errores, pero destruir, señalar, sacar a la gente. ¿Saben qué le sucedió a mi pastor allá en Costa Rica? Cuando él se separó del ministerio donde estaba, la gente lo empezó a seguir. La gente lo empezó a seguir. Y lo que hicieron los del ministerio donde estaba, les dijeron, los empezaron a visitar a sus casas, a decirles que no lo siguieran porque él era un adúltero y que por eso le habían quitado la iglesia. Mucha gente se lo creyó y se regresó a donde estaba. Amén. Entonces la gente se va a levantar, ¿para qué? Para atacarnos. Pero miren, hermanos, les hago una pregunta. Si todo esto que estamos hablando acá sucede o ya está sucediendo, ¿creen ustedes que es bueno o es malo que suceda? Es bueno. ¿Saben por qué? Exacto. Porque si esto no sucede, Satanás no nos está poniendo ni coco. Es una iglesia más. Pero si esto sucede, eso quiere decir que Satanás está preocupado y nos quiere separar. Y no quiere que continuemos el trabajo. Entonces, ¿es bueno o es malo? Buenísimo que suceda. Esperen lo que suceda. Amén. Pero, 0 miedo. Número 7. Decían que también era un endemoniado. Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo: demonio tiene, demonios tienes. ¿Quién procurará matarle? Dice. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Miren eso, le decían que Jesús era un endemoniado. ¿Tenían razón? No tenían razón. Entonces, si por ahí alguien le dice a ustedes que tienen un demonio, ya saben ustedes que no es cierto. El que les diga que ustedes tienen un demonio, él es el que tiene el demonio. Ella es el que tiene el demonio. Amén. Entonces, ustedes, mis amados hermanos, ustedes y yo, ¿saben qué necesitamos? Una carita lavada. Una carita
de lavadero. Una carita con bastante aceite. Una cara de diamante, pues, para que se sientan más mejor. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, que todo lo que nos digan nos resbale. ¿Por qué? Porque si algo de lo que nos dicen logra hacer nido en nosotros, eso quiere decir que somos igual que el que nos está hablando. Amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos un nivel espiritual. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Tenemos un nivel espiritual que yo creo que solamente por el hecho de que nosotros salgamos a hablar, tenemos un nivel espiritual más alto que la gente que no lo está haciendo. Amén. Entonces mi consejo es: no degraden su nivel espiritual. En otras palabras, si alguien le discute, no se pongan a discutir. La fe no se hizo para pelear. ¿Saben qué sucedió con Esteban? Ustedes saben qué pasó con Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. Pero ¿cuál fue la causa para que apedrearan a Esteban? ¿Saben cuál fue la causa para que lo apedrearan? Que los que lo apedrearon discutían lo que él predicaba. Y Esteban se mantuvo firme en su fe, mas sin embargo no discutió. Se mantuvo solo, firme, y lo pararon matando. Amén. Les digo esto, mis amados hermanos, porque yo quiero que ustedes vayan preparados y a esperarlo todo. Esperen todo. Esperen cualquier reacción de la gente. Porque así como puede ser muy buena y los alaben y los exhorten, también los pueden maltratar. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando los alaben y los exhorten? ¿Qué van a hacer? ¿Manda? ¿Y cuando los estén vituperando? Pues les digo algo. Ustedes se rieron de lo que dijo Pablo, pero hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque tan dura es la lisonja como tan dura es la crítica. O sea, cuando los alaben, que les resbale. Gloria a Dios, no a nosotros. Amén. Y cuando los estén vituperando, igual que les resbale. Gloria a Dios, no a nosotros. Amén. Dijeron que también era un bastardo. Ustedes saben que es un bastardo, ¿verdad? ¿No saben que es un bastardo? Un bastardo es una persona, o sea, según la Biblia y en tiempos bíblicos, que había nacido fuera del matrimonio. Ese es un bastardo. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Saben por qué le estaban diciendo ahí bastardo? Porque él estaba diciendo que hacían las obras de su padre. Pero luego esto le responden: nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos y se llama Dios. ¿Saben por qué le estaban diciendo a Jesús que era un hijo de fornicación o un bastardo? Porque se llegaron a enterar cómo había nacido. Que José ni siquiera la había tocado, pero Jesús nació. Entonces, por eso los hombres creían que no era obra del Espíritu Santo, sino que Jesús era obra de una fornicación. ¿Y es eso cierto? Eso es mentira. El día de hoy pintan a Jesús hasta de homosexual. ¿Saben por qué dicen que Jesús es homosexual? Porque no se casó. Sí, por eso dicen que es homosexual. Y que como le gustaba andar solo con los 12 apóstoles, que entre los 12, saber qué hacía. Así como lo oyen. Tan así es que ahora hay hasta Biblia para homosexuales. Sí, hasta la Biblia del homosexual. ¿Y en qué se basan? Una, en Jesús y sus apóstoles. Y dos, en Jonatán y David. Porque resulta que el rey David en una oportunidad le dice a Jonatán: porque mejor me es tu amor
que el amor de las mujeres, le dice. Entonces tienen base bíblica para el homosexualismo. ¿Alguien quiere una base bíblica por ahí para alimentar su pecado? Se la consigo. Hay, para lo que ustedes quieran. ¿Manda? Claro, de eso depende. Pero hay. Para cualquier pecado que ustedes quieran. ¿La Biblia lo permite? La Biblia se los permite. Pero cuando estén delante del juez justo, a ver si les valía. ¿Por qué? La Biblia dice, todo me es lícito. En otras palabras, yo puedo hacer lo que yo quiera y punto. Pero no todo me edifica. ¿Amén? Todo me es lícito, mas yo, dice, no me dejaré esclavizar por nada. Amén. O sea, todo nos es lícito, pero aquello que nos convierte en esclavos ya es pecado. Todo me es lícito, pero aquello que no me edifica ya es pecado. Amén. Entonces imagínense estos hombres que endemoniados estaban, que hasta estaban tratando a Jesús de un bastardo. Imagínense, estaban convirtiendo una concepción divina en una fornicación. Se necesita estar muy endemoniado, hermanos, para llegar a hacer eso. Amén. Decían que era un samaritano. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Miren, seguían diciéndole que estaba endemoniado. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Que le dijeran que era samaritano. ¿Alguien sabe? ¿Qué tenía de malo que le dijeran que era samaritano? Que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y decirle a un judío que era samaritano era como decirle perro. Eso era lo que le estaban dando a entender. Tú eres un perro. Tú eres un pagano, le estaban diciendo. Imagínense lo que le estaban diciendo a Jesús, comparándolo con un animal. Miren, entre paréntesis, tengan bastante cuidado, hermano. Hoy venía en un bus y empezó a sonar una canción que nunca había escuchado. Pero ya me llamó la atención porque el ritmo es algo pegajoso y le empecé a poner atención a la letra. Y todo lo que ese hombre decía cantadito, porque no es común ni la letra, ni el ritmo, ni cómo lo canta. Cuando yo entendí esa canción, era como que el mismo Satanás la hubiera estado cantando. Yo no sé si la canción es nueva o qué, pero es un ritmo así extraño, es el ritmo. Todo de la canción es extraña. Y decía, parte de lo que me acuerdo que me llamó la atención, yo decía, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. ¿Quién puede vivir sin que Dios lo bendiga? Entonces tengan cuidado, y yo sé que en algún momento la van a escuchar, porque creo que si es nueva va a estar sonando en la radio. Yo hasta hoy la escuché, pero ya le digo, esa fue la parte que me llamó la atención, y después por lo cual le empecé a poner atención a la letra, y después empieza a decir un montón de tonterías. Pero en realidad, o sea, entre tonterías y verdad, entonces entendí que ese hombre tuvo que haber recibido una revelación de parte de Satanás, porque era como que Satanás estaba cantando, así como lo hay. Y es la música que está sonando el día de hoy. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si trataron a Jesús de que era un endemoniado, de que era un perro, de que era un fruto de una fornicación, ¿qué no nos van a decir a nosotros cuando nos vean haciendo lo que estamos haciendo? Peor. ¿Por qué creen que la misma Biblia dice, no hay profeta en su propia casa? Peor si la gente sabe quiénes éramos, qué hacíamos, y vos me venís a predicar a mí, si vos sos ta. Acusación del diablo para botarles el ministerio y que ustedes tengan miedo de hablar. Cuando
alguien les diga eso, ustedes tienen que tener el escrito está. Todas las viejas pasaron. No, las cosas viejas pasaron, no todas las viejas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Pueden contestar ustedes? ¿Tener razón? Lo que está diciendo, tener razón. Eso era. Mas ahora Cristo vive en mí y ya no soy ni la sombra de la mujer o del hombre que era. Gracias por recordarme de dónde salí o quién era, porque ahora tengo una razón más para alabar a Dios, porque ya no soy ni la sombra de lo que era. Amén. Si es cuestión de sabiduría, hermanos. Si les dicen una, pilas con la respuesta, sin ofender. Amén. Bueno, ¿qué más le decían? Blasfemo. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, dice, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, no lo querían matar por lo bueno que hacía, sino porque supuestamente era un mentiroso, porque estaba blasfemando, porque estaba diciendo que era hombre, o sea, que era un hombre, pero también decía que era un Dios. Voy a ir terminando ya porque ya la hora se me fue. Número 11, los rechazaron también. Recibió rechazo. Marcos 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, ¿qué fue lo otro que hicieron? Lo rechazaron. Y número 12, se burlaron también. Marcos 5:40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todo, y se tomó al Padre. Bueno, eso ya no me interesa. Solo me interesa, y se burlaron de él. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, escúchenme esto es lo que a mí me llama la atención. Todo, desde el punto número 1 hasta el 12, ¿son cosas buenas? ¿Seguro que son cosas buenas? No, o sea, son cosas malas, ¿sí? Pero esto es lo que a mí me llama la atención. Todo son cosas malas, pero ¿quiénes son los que las hacen? Escuchen, los líderes, quitémosle los religiosos, cristianos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a mí más me llama la atención, que todas son cosas malas, pero ¿en dónde están metidas? En la iglesia. Eso es lo que a mí me llama la atención. No estamos hablando de gente impía ni de gente inconversa que nos va a tratar mal. Estamos hablando de cómo la misma iglesia se opone al trabajo de la misma iglesia. Es por eso que les decía que Satanás se ríe de nuestro ejército. ¿Por qué? Porque el único ejército que se mata dentro de sí es el ejército de Dios. ¿Por qué? Por todo eso que ya les dije. Amén. Termino con esto. Todo esto que hablamos va a ser parte de la reacción de la gente, como también parte de la reacción de los líderes religiosos. En una oportunidad me pasó algo acá en esta colonia. Una persona que me conoció de niño, esa persona pues toda la vida ha creído en Dios. Dios usa a esta persona de una forma muy especial, y ahora que me volvió a ver hace 1, 2, 3 meses, cuando habló conmigo y yo me puse a hablar con ella, con esta persona, ella me decía, o sea, estamos hablando de la Biblia, y yo le decía, ¿y saben qué pasó? Me dijo, nos vemos, Dios te bendiga. Yo dije, ¿qué le hice? Se ofendió de lo que yo sabía. Y es una persona que Dios la usa bastante. Dios usa a esa persona. ¿Por qué? Por la religiosidad. Que muchas veces creemos que sabemos mucho. ¿Y cómo? Esto me lo han dicho a mí un montón de veces. Ese patojo, ¿qué me va a enseñar? Mas sin embargo, cuando llegaron, se resultaron quedando siendo miembros míos. Porque se dieron cuenta que el patojo sabía más que ellos. Obviamente eso es gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué soy yo sin Dios? Nada. Amén. Entonces les digo eso, tengamos cuidado, mis amados hermanos, con quién compartimos lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque no crean que toda la gente se va a llenar de gozo al ver sus vidas transformadas. Sobre todo
los religiosos son los que más mal vamos a caer. Amén y amén.